Hola, mi nombre es Ana Fustiniana, soy médica emergentóloga pediátrica y trabajo en la unidad de emergencias del Hospital Garrahan. Hoy vamos a hablar de claves en el manejo de la anafilaxia. ¿Por qué es importante la anafilaxia? La anafilaxia es importante porque es una patología de rápida evolución y que es potencialmente fatal. También es importante destacar que su incidencia se encuentra en aumento, principalmente por el aumento de las alergias alimentarias. Y también es una patología que múltiples estudios y trabajos publicados han demostrado que es subdiagnosticada, subreconocida y por lo tanto subtratada. Las claves en su manejo son un reconocimiento temprano para poder comenzar con un tratamiento agresivo. Vamos a ocuparnos entonces en primera instancia en esta clase en establecer cómo hacer un reconocimiento temprano y cuáles son las dificultades para ello. El primer concepto importante que tenemos que llevarnos hoy es erradicar la palabra shock anafiláctico cuando hablamos de anafilaxia. ¿Y por qué decimos esto? Porque en pediatría la mayoría de los cuadros no se manifiestan como shock anafiláctico. Es más, es infrecuente que la anafilaxia se manifieste con signos de shock. Un estudio realizado en España, en un departamento de emergencias, de 133 casos de anafilaxia, mostró que únicamente 7 pacientes de 133, el 5%, se presentaron con hipotensión arterial. Otro estudio, también llevado a cabo en un departamento de emergencias, con una N de 211 pacientes, encontró que solo un paciente tuvo hipotensión aislada y que solo en 5 pacientes hubo repercusión hemodinámica. Con lo cual, la conclusión que uno debería sacar de estos estudios es que pensar en anafilaxia y shock anafiláctico como sinónimos contribuyen al subdiagnóstico de la patología. La anafilaxia se define como una reacción alérgica grave, de rápida aparición, con compromiso multisistémico, que puede causar la muerte. En una reunión de expertos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, Sampson, en el 2006, establece 3 criterios diagnósticos para sospechar anafilaxia. Con la sola aparición de uno de esos criterios es suficiente para hacer diagnóstico y comenzar el tratamiento. En el año 2012, Campbell establece que estos criterios tienen una sensibilidad del 97% y una especificidad del 82%. El primer criterio diagnóstico establece la aparición de una enfermedad de forma aguda, con compromiso de piel y o mucosas o ambos, y al menos uno de los siguientes: compromiso respiratorio o hipotensión o síntomas asociados con disfunción orgánica como pueden ser síncope, convulsiones o confusión. Es importante destacar que en este primer criterio el compromiso de piel y o mucosas está siempre presente. El segundo criterio está definido por 2 o más de los siguientes eventos que ocurren rápidamente luego de la exposición de un presunto alérgeno, acá aparece la palabra alérgeno, y son el compromiso de la piel y o mucosas, el compromiso respiratorio, la hipotensión o síntomas asociados, o síntomas gastrointestinales persistentes. Esto serían vómitos o diarrea, pero de manera persistente. Es importante destacar que de esta definición podríamos no tener síntomas mucocutáneos, y esto ocurre aproximadamente en el 15% de los pacientes. Finalmente, el último criterio habla de hipotensión luego de la exposición a un alérgeno ya conocido para el paciente. Y entendemos hipotensión en pediatría como la disminución de la presión sistólica por debajo del límite para la edad o un descenso de la presión sistólica mayor al 30%. En adultos es una presión sistólica menos a 90 milímetros de mercurio o un descenso mayor al 30% de la presión sistólica de base del paciente. Cuando hablamos de la clínica, que es la que da lugar a los criterios clínicos, como se ve claramente en estas diapositivas, en la serie de Lieberman et al. Y en otros artículos publicados, y en una serie hecha a nuestro servicio, el síntoma predominante en el
90-85% de los casos, según la serie, son los síntomas mucocutáneos. En general siempre son seguidos por los síntomas respiratorios. Es importante destacar que el estridor es parte de los síntomas respiratorios, no es un síntoma mucocutáneo que a veces puede ser confundido. Y en tercera instancia, según la serie, pueden ser los síntomas gastrointestinales, que a veces comparten el lugar con los síntomas cardiovasculares. Estos son algunos síntomas mucocutáneos. En la primera imagen se ve un angioedema, en la segunda una urticaria, edema bipalpebral, nuevamente angioedema con urticaria, como síntomas clásicos mucocutáneos que suelen estar casi siempre presentes, pero es importante nuevamente remarcar que en un 10 a 15% de los casos pueden estar ausentes. Cabe destacar que el criterio 2 y 3 de anafilaxia incluye a los alérgenos en su definición. Los alérgenos más frecuentes asociados a anafilaxia son los alimentos. Dependiendo de la región del mundo en donde nos encontremos, van a predominar unos sobre otros, pero los más frecuentemente descritos son el huevo, el pescado, los mariscos, los frutos secos, dentro de los cuales el más importante es el maní, y la leche, que en los últimos tiempos está en increciendo. En segunda instancia se describen las drogas. Es importante destacar que si el pasaje de drogas es endovenoso, suelen ser reacciones anafilácticas mucho más rápidas asociadas a la infusión de la medicación. Esto es distinto respecto a las drogas cuando son administradas por vía oral. Y en nuestra casuística, en general, es una causa importante, si no la más frecuente, dado el alto uso de drogas endovenosas de nuestra institución. Y otra droga muy importante son los radiocontrastados y los anestésicos. En tercera instancia se describen los venenos de insectos, sobre todo de abeja, avispa y hormiga colorada. Es muy importante recordar el látex, sobre todo en pacientes que tienen invasión de la vía urinaria, como los pacientes con mielomeningocele. Y después está descrita la anafilaxia idiopática, en donde la causa no puede ser encontrada, y hay algunas reacciones anafilácticas que asocian alimentos con estímulos, tanto sean de la temperatura o asociados, por ejemplo, al ejercicio. Cuando nos encontramos frente a un episodio de anafilaxia, porque cumple con los criterios diagnósticos previamente dichos en esta clase, es importante plantearnos diagnósticos diferenciales. En la edad pediátrica merece la pena hacer hincapié en algunos. Cuadros de dificultad respiratoria severa pueden deberse a la ingestión de un cuerpo extraño o a una crisis asmática severa. Cuadros de alteración del sensorio agudo pueden deberse a una invaginación intestinal o a un síncope vasovagal. Cualquier tipo de shock puede simular una reacción anafiláctica. El interrogatorio va a ser la base que nos va a dar los indicios concretos para poder acercarnos a un diagnóstico de certeza. El angioedema hereditario merece un pequeño apartado. El angioedema hereditario, como su nombre lo indica, suele manifestarse por angioedema facial y suele confundirse con anafilaxia. Tiene algunas características que lo van a diferenciar. La historia familiar o la historia personal recurrente suelen ser una característica. El angioedema hereditario suele estar precedido por un evento traumático o por un evento estresante. Y una característica importante que tiene es la ausencia de urticaria y de compromiso de piel. Dado que su fisiopatología es completamente diferente y se debe al déficit o disfunción del inhibidor C1 y que su tratamiento no responde a adrenalina, es importante poder hacer este diagnóstico diferencial que nos llevará a un tratamiento correcto con concentrado recombinante de inhibidor C1. En caso de no contar con él, se puede utilizar plasma. Es importante trabajar en el reconocimiento de la anafilaxia. En el año 2019 publicamos un estudio en donde le realizamos una encuesta a médicos que hacen guardia y encontramos que solo el 35% reconoció todos los criterios de anafilaxia, siendo el de piel y síntomas gastrointestinales un criterio poco reconocido. Y una vez que reconocemos el cuadro, que tenemos herramientas para hacerlo, ¿qué hacemos?
Como dijimos al inicio, un buen reconocimiento va a disparar rápidamente un tratamiento agresivo. Ese tratamiento agresivo implica la utilización de adrenalina como droga de primera elección. Sabemos que cuanto más temprano se indique, mejor pronóstico va a tener el paciente. Y también debemos tener en cuenta que no debe demorarse para administrar ninguna otra droga. Es importante que erradiquemos el arco reflejo frente a una reacción anafiláctica frecuente de dar antihistamínicos e hidrocortisona. Un estudio prospectivo realizado en Francia, que tenía como objetivo encontrar factores predictores clínicos que se asociaran con mala evolución, concluyó que la evolución de la anafilaxia es impredecible, es una ruleta. Y si jugamos a la ruleta, el 50% va a tener una resolución espontánea. Ahora, hay un 50% que no lo va a tener. Y es necesario, en ese caso, utilizar medicación eficaz para tratar los síntomas graves de anafilaxia, que son los síntomas cardiovasculares, multisistémicos y respiratorios. Y la que ha demostrado ser eficaz en ese campo es la adrenalina. Asimismo, los antihistamínicos han demostrado ser eficaces en los síntomas de la piel y del comportamiento. Uno de los errores frecuentes al utilizar la adrenalina para anafilaxia es la dilución a la que se utiliza. La adrenalina en anafilaxia se utiliza en la dilución 1:1000 o lo que es lo mismo, se toma de la ampolla sin diluir. La dosis a la que se utiliza es a 0,01 miligramo kilo, que es lo mismo que decir 0,01 mililitro kilo de la ampolla sin diluir. La dosis máxima en niños es 0,3 miligramos y a partir de la pospubertad se puede utilizar la dosis máxima de adultos, que es 0,5 miligramos. En el caso de un niño que pesa 25 kilos, la dosis va a ser 0,25 miligramos o 0,25 mililitros. La adrenalina debe utilizarse por vía intramuscular en la cara lateral del muslo. Se han realizado estudios en pacientes sanos con la administración de adrenalina subcutánea versus intramuscular y en regiones como el deltoides versus el cuádriceps, y se encontró que la vía intramuscular en la cara lateral del muslo es el lugar donde el pico de absorción es mayor. En caso que los síntomas no cedan luego de la administración de la primera dosis de adrenalina, esta se puede repetir y en caso de ser necesarias varias dosis, no está establecido cuántas, se debe comenzar con la infusión continua de adrenalina de forma endovenosa. En la encuesta que les mencioné previamente, evaluamos también la dosis y vía de administración de la adrenalina. Gratamente encontramos que un 74% de los médicos utilizan la vía intramuscular, pero es importante destacar que un 20% consideran que la vía de administración es la endovenosa. Asimismo, encontramos que un 56% utilizaron de manera correcta la adrenalina, pero un 44% se equivocaron en la dosis. Cuando evaluamos de manera global la vía y la dosis de administración, solo el 48% de los encuestados indicó la adrenalina de forma correcta. En un estudio realizado por Cardona, donde entrevistó a pacientes y los comparó con los registros de los alergólogos que lo habían tratado respecto a los efectos adversos de la adrenalina que utilizaron en sus eventos de anafilaxia, encontró que el 21% de estos pacientes referían haber tenido algún tipo de efecto adverso asociado a la adrenalina y en general la mayoría fueron efectos adversos leves. Solo un 3% refirió efectos adversos más severos, que fueron angor, hipertensión arterial y alteraciones en el electrocardiograma. Ningún paciente ni registro encontró infarto agudo de miocardio, paro o muerte asociado al uso de adrenalina. A su vez, este estudio evaluó que los efectos adversos severos se asociaban de manera estadísticamente significativa a la utilización de la vía endovenosa y a la utilización de dosis supraterapéuticas, concluyendo que el uso de adrenalina es seguro en
por la vía y por las dosis recomendadas. Existen también las drogas de segunda línea que, según diferentes guías de práctica clínica de diferentes países del mundo, podrían utilizarse. Lo más importante siempre a destacar es que ninguna de las drogas de segunda línea debe utilizarse antes que la adrenalina. Los corticoides pueden ser utilizados y sus recomendaciones surgen del tratamiento del asma y también está establecido que podrían disminuir las reacciones bifásicas. Los bloqueantes antihistamínicos anti-H1 y anti-H2 podrían beneficiar los síntomas cutáneos. Frente a broncoespasmos, es útil utilizar agonistas beta-2 como el salbutamol. En pacientes que se encuentran bajo tratamientos con beta-bloqueantes, el glucagón es una opción frente a pacientes que no respondan a la adrenalina. Y obviamente, cuando la adrenalina no es suficiente, pueden ser necesarios vasopresores como la dopamina o la vasopresina. Nuevamente, vamos a destacar que ninguna de estas drogas debe utilizarse antes que la adrenalina. Se entiende por reacción bifásica aquel paciente que presenta síntomas de anafilaxia luego de haber resuelto el primer episodio. Esto puede suceder entre el 1 y el 23% de los pacientes, según diferentes series, y suele ocurrir dentro de las 8 a 10 horas de pasado el primer episodio, aunque también se han descrito hasta 72 horas posteriores. Como factores de riesgo asociados a tener una reacción bifásica, se encuentra haber tenido una primera reacción anafiláctica severa, haber tenido edema laríngeo en esa primera reacción, haber estado hipotenso, al retraso en la administración de la adrenalina o a la administración a dosis subterapéuticas, al haber tenido antecedente de reacción bifásica previa y a la utilización de drogas beta-bloqueantes por el paciente. ¿Por qué observamos a los pacientes con anafilaxia una vez que resolvieron el episodio? Por lo que dijimos previamente, porque pueden tener una reacción bifásica y tener un nuevo episodio que en general es más grave que el primero. El tiempo de observación ha ido variando con el tiempo y en las últimas recomendaciones se ha establecido un tiempo de observación de 4 a 8 horas y cuando hubo compromiso hemodinámico de 12 a 24 horas. En nuestro contexto, en nuestro hospital, nosotros recomendamos considerar 24 horas dado la imposibilidad de nuestros pacientes de recurrir rápidamente a servicios de salud. Cuando un paciente que presentó un episodio de anafilaxia se encuentra en condiciones de egreso hospitalario, hay varias acciones que debemos realizar. La primera es referir al paciente y su familia al especialista. Si sabemos cuál fue la causa que desencadenó el episodio de anafilaxia, debemos educar al paciente y a su familia para evitarlo. Si el alérgeno se trató de un alimento, es importante explicarle a los padres cómo leer las etiquetas de los alimentos para que esto no vuelva a suceder. También debemos indicar adrenalina en el domicilio. Para ello existen 3 opciones. Existen los dispositivos autoinyectables que vienen en dosis de 0,15, 0,3 o 0,5 miligramos. Debemos explicar cómo se utilizan y es importante entender que son costosos. Otra opción es indicar ampollas cerradas y explicar claramente a los padres cómo deben cargar estas ampollas en la jeringa. Y la tercera opción es precargar jeringas de adrenalina que tienen una duración de 3 meses fuera del contacto con la luz. Deben ser guardadas en cajas cerradas. Y por último, es importante indicar a los padres un plan de acción. Este plan de acción debe contar con números de teléfono de contacto si esto sucede fuera del domicilio. Debe explicar claramente frente a qué síntomas deben desencadenar el llamado a sistemas de salud y frente a qué síntomas debemos administrar adrenalina. También debe quedar claro dónde y a qué dosis debe ser administrada la adrenalina. Como conclusión más importante de esta clase, debemos llevarnos que frente a cualquier cuadro
en que sospechemos anafilaxia, la primera acción debe ser aplicar adrenalina intramuscular. Hemos demostrado con evidencia que la adrenalina es una droga eficaz y segura. Otra conclusión importante es elaborar algoritmos institucionales. Esto nos va a permitir abordar la patología de una manera adecuada. Visualizar los criterios diagnósticos que aumentarán la sospecha diagnóstica de la misma. Y también visualizar la dosis, la vía y la dilución de la adrenalina, que suele ser una de las fallas más frecuentes en esta patología. También una herramienta útil para mejorar el tratamiento de la anafilaxia son las tarjetas de medicación, que nos permiten, por peso del paciente, ver directamente la dosis en mililitros a administrar, la forma de dilución y la vía. Entregar planes de acción claros donde figuren los síntomas frente a los cuales los padres deben actuar, la cantidad de mililitros y en dónde deben administrar la adrenalina, y tener claro cuál es la persona de contacto es una clave en el tratamiento, la prevención de futuros episodios. Y finalmente, saber que es necesaria la educación continua para favorecer el reconocimiento del cuadro, y también es muy importante la educación de la sociedad para el reconocimiento de la patología. Muchas gracias.